Amén. Buenos días, queridos hermanos. ¿Están bien? Amén. Amén. El día de hoy tenemos un mensaje muy importante. Un mensaje que lleva por nombre La razón de cruzar el Jordán. Recuerden, queridos hermanos, que el domingo pasado empezamos con los mensajes con Josué, ¿sí? Que es cuando Josué recibe el liderazgo por parte de Dios después de la muerte de Moisés. Queremos darles la bienvenida a todas las personas que vienen a rendir culto el día de hoy. También le damos la bienvenida al pastor Wilmer Díaz Villanueva. Bienvenido, viene a congregar el día de hoy acá. Él nos está visitando de Mazamari, región Junín. Y también le damos la bienvenida a todas las personas que están acá presentes y que nos están viendo a través de las diferentes plataformas, Facebook y YouTube. Hoy es un día especial. Hoy se está celebrando el Día de las Madres. Quiero mandarles unas felicitaciones a todas las madres que nos están viendo. Y qué bueno es, a pesar de que es un día donde siempre hay actividades familiares, ¿no? Siempre hay cosas que hacer, algún paseo, alguna cosa, pero siempre es bueno, Dios nos manda, ¿no? A rendirle culto siempre, sin importar qué día se esté celebrando, sin importar en qué momento estemos pasando cualquier problema. La prioridad siempre tiene que ser la guía por parte de Dios, viniendo a rendirle culto a nuestro Dios Padre. Amén. Amén. Leyendo en la lectura que hizo la hermana Margarita, en el versículo 30 del texto de meditación, nos dice: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es una confesión bastante importante, ya que ahí nos está diciendo la palabra de Dios que las mujeres, bueno, todos, ¿no? Y las mujeres tenemos que temer a Jehová. Amén. Como hemos venido hablando en los tiempos BCD con los remanentes y en los aposentos, que hemos estado hablando del miedo, ¿no? El miedo es un sentimiento que, aunque esté presente, no nos debe frenar, no nos debe detener. Y el único miedo que es válido, por decirlo de alguna manera, es el temor que tenemos que tener de Jehová. Amén. Ok, para empezar con el mensaje el día de hoy, según la lectura de Josué 3, del 1 al 13, para ponerlos en contexto, había una misión, ¿sí? Había un desafío. El desafío era que tenía que Josué atravesar el río Jordán. Amén. Y, como se leyó en los versículos, era una experiencia bastante complicada, ya que era un camino que nunca había sido explorado. Si bien Josué había estado presente cuando Moisés atravesó el Mar Rojo, él no era el líder en ese momento. En ese momento, quien estaba liderando el pueblo de Israel era Moisés. Pero ahora, esta encomienda Dios se la había pasado a Josué. Y nosotros sabemos, queridos hermanos, que nosotros no aprendemos con experiencias ajenas. Siempre es así. Nosotros podemos estar presentes cuando algún hermano está pasando una aflicción y podemos entenderlo hasta cierto punto. Pero hasta que a nosotros no nos pasa personalmente, es que lo vamos a poder entender. Y esto le estaba pasando a Josué. El domingo pasado estábamos viendo cómo Josué estaba lleno de miedo. Si bien Josué era una persona, un militar, era una persona que estaba acostumbrado a situaciones complicadas, difíciles, su temor a Dios hacía que su corazón se llenara de miedo ante este nuevo reto, este nuevo desafío que Dios le estaba planteando. Era un camino nuevo, era un camino que nunca antes había pasado. Como dice el versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde debías ir. Y dice: por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Era un camino nuevo, era un camino con muchas dificultades, con muchos desafíos. Y eso también nos lleva a plantearnos algo. Dios siempre, cuando nos va a dar una respuesta, nos desafía de alguna u otra manera. Y
como lo habíamos comentado en la semana pasada, nosotros tenemos que ver estas historias bíblicas. Es la manera en que Dios nos está enseñando cosas. Amén. Nos está enseñando a través de la experiencia de ellos. Y nosotros tenemos que personalizar esta palabra en nuestras vivencias propias. Un caso particular, nuestro pastor ahorita, por quien pueda preguntarse por nuestro pastor, él está ya finalizando su periodo de entrenamiento en Corea del Sur, por eso es que yo estoy compartiendo la palabra. Cuando el pastor me dijo, hermano Arthur, usted se va a encargar de los mensajes de púlpito durante 4 semanas, eso para mí fue complicado, en el sentido de que nunca yo había compartido mensajes así de púlpito, menos un domingo, me tocó un domingo de Semana Santa, y era un reto bastante complicado. Pero, ¿qué nos dice Dios en su palabra? Tenemos que desafiar. ¿A qué se refiere con desafiar? Que si nosotros tememos ante algo nos da nervios o no nos sentimos aptos o no nos sentimos dignos de algo, si Dios nos está llevando por un camino y nos enfrenta a un desafío con miedo y todo y con nervios, tenemos que afrontarlo. Amén. El Jordán era un río con mucha corriente y profundidad y las personas iban con hijos, con sus pertenencias, y se consideraba un imposible cruzarlo humanamente. A veces cuando nosotros pensamos en río, pensamos en riachuelos que nos llegan a las rodillas, ¿no? Pero el Jordán no es precisamente así. El Jordán es un río bastante profundo y con bastante corriente. Este es el pacto al cual aferrarse. En el versículo 3 nos dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, recuerden que los levitas eran los encargados, la tribu de Israel, encargada de el culto y de todo lo que tenía que ver con la iglesia. Y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ahí Dios les estaba diciendo que tenían que seguir el arca del pacto, ¿sí? Entonces, esas personas que iban a atravesar el río Jordán tenían que aferrarse a ese pacto, tenían que aferrarse a esa orden que Dios les estaba encomendando. Y para ello es importante las 5 corrientes a través de la adoración. El punto número 1, revisa el flujo de la palabra, la corriente de la palabra. Recordemos que la palabra es viva y eficaz, como lo dice la palabra en Hebreos 4:12. ¿Dónde nosotros encontramos la palabra? A través del culto. Es por eso es tan importante, amados hermanos, venir al culto para que nosotros podamos ser guiados por Dios a través de la palabra. Amén. No por lo que dice el pastor o lo que dice algún líder que esté en el púlpito, sino lo que dice la palabra y lo que nos está diciendo Dios a través de la persona que está acá en el púlpito. Nosotros tenemos que personalizar la corriente de la palabra. Tenemos que asumir, darle la autoridad a la Biblia, al culto, y tomarla como lo dice el Hebreos 4:12, como una palabra que es viva y eficaz. Como punto 2, encuentra el flujo de tu oración a través del culto. Sabemos que cuando nosotros recibimos guía a través del mensaje de púlpito, ese mensaje no solamente tenemos que dejarlo para el domingo. Nosotros tenemos que usar la información recibida el domingo, meterla en el contenido de nuestra oración a lo largo de toda la semana, ¿sí? Nosotros recibimos palabra el día domingo y el lunes tenemos que meditar en la palabra. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, hasta que vengamos nuevamente a volver a recibir palabra de Dios. Amén. Encuentra que tu evangelismo fluya a través del culto. Tenemos que ser torres de evangelismo 24 horas. ¿Qué quiere decir torre de evangelismo en las 24 horas? Eso quiere decir que nosotros en todas las actividades que nosotros hagamos, nuestros trabajos, nuestros estudios, siempre tenemos que tener como prioridad compartir la palabra, ¿sí? Darle las buenas nuevas a esas personas que no han escuchado de Cristo. Y nosotros, según el mensaje que recibimos el domingo, tenemos que personalizarla y ver cómo direccionamos esa información que estamos recibiendo y usarla como plataforma para evangelizar. Tenemos que encontrar el flujo espiritual de tu campo.
como lo vimos en el segundo mensaje del domingo pasado, una iglesia, una región. Tenemos que saber de qué manera está espiritualmente nuestro campo. ¿A qué nos referimos con nuestro campo? San Martín de Porres o donde nosotros estemos trabajando. Amén. La oración para encontrar el flujo espiritual de un país. Justo ahora tenemos que empezar a orar más fuertemente por el Perú, por la idolatría. Sabemos que hace poco hay un nuevo papa y ese papa tiene nacionalidad peruana, lo cual para ciertas personas puede verse como algo bueno, puede que traiga algunas cosas, pero sabemos que dentro del catolicismo hay bastante idolatría y nosotros tenemos que tener ojos espirituales abiertos para saber a qué nos vamos a enfrentar. ¿A qué nos referimos con eso? Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que aborrecemos la idolatría, la palabra nos dice que si nosotros practicamos idolatría o adoramos o veneramos santos, Dios nos va a aborrecer. Y si sabemos que va a haber un nuevo papa o que hay un nuevo papa que tiene una relación muy estrecha con Perú, eso puede traer consecuencias. Entonces nosotros tenemos que empezar a orar por Perú, ¿sí? Tenemos que orar por el país en el cual nosotros vivimos. Incluso yo no soy peruano, pero vamos a orar por el Perú. Vivo aquí y tenemos que orar. Yo oro por mi país del cual nací y también oro por Perú. Amén. Tenemos que prepararnos para la próxima generación y así salvar al Perú con las 5 corrientes y con el poder de Dios. Recuerden, queridos hermanos, que nosotros, todas las cosas que hagamos en cuanto al evangelismo, a la oración, a establecer torres de evangelismo, eso no lo hacemos con una fuerza humana. Tenemos que hacerlo con la fuerza que viene de Dios. Josué, si hubiese querido atravesar el río Jordán con sus propias fuerzas, no lo hubiese podido lograr jamás. Igualmente Moisés, cuando atravesó el Mar Rojo con su poder, jamás lo iba a lograr. O David, cuando derrotó a Goliat, él físicamente no tenía ninguna opción. Siempre nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios fuerte, que pelea las batallas por nosotros. Amén. Con esto empezamos con el desarrollo. ¿Cuál es la razón absoluta para cruzar el Jordán? Hay que saber la razón para aferrarse a esto. ¿Y cuál fue? La promesa de Dios. Levantar el milagro de Jordán, desafiando, es que se logran levantar las obras. Si nosotros siempre estamos en un punto de comodidad, ¿sí? Si nosotros ya nos consideramos que tenemos una vida de fe y que ya hemos logrado todo lo que podemos lograr, no vamos a avanzar. No importa qué tan avanzado o qué tan retrasado estamos en nuestra vida de fe, siempre podemos mejorar. Y la única manera que nosotros podemos mejorar es desafiando. ¿A qué nos referimos con desafiar? Es llenarnos de fe y hacer cosas que parecen humanamente imposibles, pero que con Dios es posible. Un ejemplo de eso es la evangelización mundial. Dios, como plan absoluto, Él va a ejecutar la evangelización mundial sí o sí. Así nosotros lo ayudemos o no, la evangelización mundial va a pasar. Pero nosotros tenemos que entrar en la corriente y nosotros tenemos que estar en ese punto del plan absoluto de Dios y ayudar, ser instrumento de Dios para que eso ocurra. En el versículo 5 nos dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Eso es, en el punto 1, experimentar el poder de Dios. Dios nos dice en su palabra que Él va a hacer cosas maravillosas para nosotros. Amén. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir el arca de la alianza, porque así fue la instrucción que dio Dios para cruzar el Jordán. Los levitas, como la hermana Margarita leyó, eran la tribu que se encargaba del culto en general, de alabar, del culto y de hacer todas las ceremonias, ¿sí? Todo lo que tenía que ver en cuanto a la iglesia era trabajo o misión de la tribu de los levitas, y ellos eran los encargados de llevar el arca del pacto. Ellos tenían que ir por delante y el pueblo atrás de ellos seguir el arca del pacto, y así iban a poder lograr atravesar el río Jordán. Experimentar el poder de Dios que les dio maná para que no murieran cuando estaban a punto de morir, así como experimentaron el milagro de la vara de la tribu de Leví,
que eran los encargados del culto. Dios nos dice en su palabra que tenemos que seguir el arca de la alianza. Si nosotros traspolamos esa orden a los tiempos de ahora, ¿qué significaba o cuál era la profundidad del arca de la alianza? El arca de la alianza era una representación de que allí estaba el poder de Dios, de que el poder de Dios estaba juntamente con nosotros en ese momento. Y el pueblo de Josué, los israelíes que tenían que pasar por el río Jordán, tenían que ir detrás de ella. Eso quiere decir, en nuestros tiempos, si lo traemos a la actualidad, que nosotros tenemos que guiarnos a través de la palabra de Dios. En este caso, el arca del pacto es Cristo, es la palabra. Y cuando nosotros nos llega un desafío, ¿qué tenemos que hacer? Seguir el arca del pacto. ¿Qué es seguir el arca del pacto? Ir detrás de Cristo, ir detrás de su palabra, ir detrás de la corriente. Amén. Aparte de experimentar el poder de Dios, tenemos que experimentar la historia. ¿Por qué la historia? Porque la historia nos trae enseñanzas de cómo superar las cosas. ¿Qué ocurre cuando tenemos victoria en el culto? Podemos disfrutar de las 3 fiestas. La Pascua, que es el pacto de sangre, la liberación o la salvación. La fiesta de la cosecha, que es la fiesta de la cosecha, es el respaldo celestial, la provisión de Dios. Y el Pentecostés, que es estar juntos en el poder, o cuando el derramamiento del Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo? Cuando aceptamos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Tenemos que entonces experimentar la historia. Además de eso, tenemos que confirmar el pacto. Él le hizo saber a Josué lo que pasó con Moisés, el versículo 7. Lo vamos a leer un momentito para tenerlo fresco. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Qué mensaje tan fuerte, ¿no? Tan poderoso, que Dios le estaba diciendo a Josué: así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo, o sea, con Josué. Y eso lo traemos a este punto actual. El Dios de David, el Dios de Josué, el Dios de Josafat, el Dios de Moisés, es nuestro mismo Dios, es el mismo. Así como Dios estuvo con Moisés, con Josué, con todos ellos, va a estar con nosotros. Amén. Tenemos que verificar el pacto dado en el monte Horeb o el monte Sinaí. Dios se comprometió a ser el Dios de Israel y que sería su protector. Tenemos que recordar, queridos hermanos, que así como Dios es amor y Dios es un Dios bondadoso, también es un Dios protector y es un Dios que pelea por nosotros. Siempre ha sido así. Si nosotros recordamos a Josafat, Dios peleó por Josafat cuando lo estaban acechando. Dios peleó por David cuando el desafío era Goliat. Dios peleó por Eliseo y su criado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Eliseo y su criado? Es por ello, queridos hermanos, que nosotros tenemos que tener una fe ciega y nosotros tenemos que saber que ante cualquier situación, cualquier aflicción que nosotros estemos pasando, nosotros tenemos que ser torres de oración, tenemos que orar con una fe ciega, con una fe bien fuerte, queridos hermanos, teniendo la certeza de que nosotros no estamos solos. Y no es solo de que no estamos solos, sino que Dios va a pelear por nosotros. Amén. Amén. Tenemos que identificar los 10 milagros que rompieron toda la oscuridad de Egipto. Es muy famoso eso lo de las 10 plagas de Egipto, ¿no? Aunque nosotros sabemos que nuestro Dios, más que un Dios de plagas, es un Dios de milagros. Lo que fueron plagas para Egipto, porque eran los que tenían cautivos a Israel. Pero esas 10 plagas de Egipto, ¿ustedes creen que desde la perspectiva del pueblo de Israel eran plagas o eran milagros? Eran milagros, porque a través de esos milagros es que Egipto iba a soltarlos. Los israelíes iban a ser libres. Entonces, más que verlo, yo voy a dejar de ver como plagas eso, ¿no? Las 10 plagas de Egipto, yo prefiero decirle
los 10 milagros de Israel. Amén. Amén. Tenemos que experimentar y confirmar la entrega de los egipcios mientras cruza el Mar Rojo. Recuerden, amados hermanos, que Moisés, cuando atravesó el Mar Rojo, ellos llegaron a un punto, Dios les dijo, tienen que llegar hasta el Mar Rojo. Y cuando ellos llegan, ellos pudieron haber preguntado, pero en el Mar Rojo, ¿qué va a haber? ¿Van a haber barcos? ¿Van a haber alguien esperándonos? ¿O unas lanchas, algo, no? Ellos no se centraron en esas preguntas, ¿sí? No se quejaron, no se centraron en preguntas. Simplemente, guiados por Moisés, cumplieron con la misión, con la orden, que era llegar hasta el Mar Rojo. Cuando ellos llegan al Mar Rojo y ven que no hay nadie, ahí es cuando Moisés ora, y es cuando Dios les da la respuesta eterna, la respuesta de las 25 horas, ¿sí? ¿Cuál es esa respuesta? Que lo que para nosotros humanamente es algo imposible, para Dios es totalmente posible, y abrió el Mar Rojo. También, aparte del cuando se cruza el Mar Rojo y el pueblo de Israel logra pasar en seco, cuando venían los egipcios que venían detrás, ¿qué pasó? Se cierra el Mar Rojo y todas las personas que venían persiguiendo al pueblo de Israel fueron destruidas. Amén. Tenemos que aferrarnos a pruebas sólidas. Él dará evidencia, así como se expulsaron a los 7 pueblos en el versículo 10. El versículo 10 nos dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Eso quiere decir, amados hermanos, que si nosotros aceptamos el llamado de Dios y oramos con fe verdadera, Dios va a detener a nuestros perseguidores, Él va a luchar por nosotros y nosotros no tenemos que atacar a nuestros enemigos. ¿Quién lo va a hacer? Dios por nosotros. Amén. El testimonio y el cumplimiento de la palabra de Dios que se me ha dado. Si superamos las dificultades, estas palabras serán entregadas a las 7 tribus y las fuerzas de las tinieblas serán derrocadas y se convertirán en testimonio. ¿Por qué es importante, queridos hermanos, las pruebas que Dios nos pone? Porque esas pruebas, que para el momento en que están sucediendo, son dificultades, son como atravesar el desierto, son aflicciones, pueden ser enfermedades, problemas económicos, la muerte de un familiar. Pero si nosotros no nos soltamos de la mano de Dios y disfrutamos de la bendición de Manuel, que Manuel quiere decir Dios con nosotros, esas situaciones, esas aflicciones se van a convertir en testimonios, se van a convertir en plataformas para nosotros poder predicar el evangelio. Amén. 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 Eso siempre va a ser así. De hecho, en un testimonio personal, muchas personas recuerdan con bastante tristeza o bastante dificultad el tiempo de COVID. Yo siempre he comentado que con mi esposa nosotros estuvimos bastante enfermos con el COVID, pero esa fue nuestra plataforma, porque ese fue nuestro punto de inflexión para nosotros empezar a buscar más a Dios. Entonces, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, nosotros no vimos al COVID nosotros desde nuestra plataforma personal, no fue algo malo, fue más bien una bendición de Dios. Fue la manera en que Dios nos llamó a Él. Y eso es difícil verlo, queridos hermanos, porque si bien a nosotros nos dio ese testimonio, muchas personas perdieron la vida. Muchas personas murieron, muchas personas perdieron familiares. Todos los casos son distintos, todos tienen sus propias peleas, sus propias batallas, pero en nuestro caso, para nosotros fue una bendición y yo prefiero verlo así. Y no es que lo quiera ver así, es que fue así. Para nosotros fue una bendición el haber estado complicados con el tema de la salud del COVID, porque fue la manera en que Dios nos llamó de una manera más profunda, más fuerte. Amén. Ocupar la tierra de Canaán es el plan absoluto de Dios. Así que cree claramente en el pacto de Dios. Todos los obstáculos que se nos presenten serán evidencias. Los problemas serán evidencias para el futuro, así como la evidencia del evento de Mar Rojo
fue una evidencia para Josué. Es por ello que es importante las plataformas en nuestra vida de fe. Ayer en el tiempo de remanentes en el parque con el BCD, les estuve compartiendo a los remanentes, a los niños y los jóvenes, la parábola del sembrador. Yo la había leído, la había escuchado, pero no la había profundizado bien. En esta parábola, Jesucristo está hablando sobre unas semillas que caen en diferentes tipos de tierras, ¿no? Unas semillas caen cerca del camino, otras caen en pedregales, otras caen donde hay espinas y otras caen en tierra fértil. Jesucristo, si ustedes leen el libro de Mateo, dio muchas parábolas, muchas maneras de enseñar. ¿Por qué dio parábolas y no dio ejemplos específicos? Porque Dios en su plan perfecto sabía que muchas personas iban a leer la Biblia. Ustedes no sé si se han dado cuenta que cuando se lee un versículo, depende de qué momento estés pasando en tu vida, ese versículo te puede decir algo a ti y algo muy diferente a otra persona, aunque es el mismo texto. Y es por eso que las parábolas son tan eficientes, porque nos traen enseñanzas a todos por diferente, ¿sí? Aunque es una misma enseñanza, nos enseña cosas distintas a cada uno de nosotros. Luego los apóstoles le preguntan a Jesucristo, pero no entiendo, o sea, no entendimos qué quiere decir con que una semilla que cae en el camino no nace y la que cae en el pedregal nace pero muere rápido. Y luego Jesucristo les explica. Jesucristo les dice, una semilla que cae en el camino, luego vienen las aves porque están cerca del camino y como están cerca, se las comen y se las llevan. Eso es cuando la maldad, si tú no entiendes la palabra de Cristo, si no entiendes a profundidad qué nos está diciendo Dios en su palabra, estás cerca del peligro y entonces Satanás te puede llevar, te puede malograr lo que estés haciendo. Si las semillas que caen en el pedregal, o sea, donde hay muchas rocas, pueden que nazcan rápido, pero al no haber mucha tierra, sino piedras, se van a dañar, se van a secar por el sol. ¿Y qué representa eso? Eso representa las personas que escuchan la palabra de Dios, que escuchan el Evangelio y la reciben con un gozo inmediato, que la reciben contentos, con mucha alegría, pero no perduran el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que no agarra raíz, ¿sí? Entonces es por eso, queridos hermanos, que nosotros siempre hablamos de la oración 24 horas. No es suficiente con venir el domingo a la iglesia. Nosotros tenemos que meditar en la palabra de lo que recibimos el domingo todos los días de la semana, para que no seamos esas semillas en el pedregal. Amén. Amén. Así también con las semillas que caen en tierra fértil. Esas semillas, ¿qué representa la semilla? La semilla representa la palabra de Dios, el mensaje. ¿Y qué representa el terreno? Nuestro corazón, nosotros. Entonces, nosotros tenemos que determinar qué tipo de terreno somos. Y eso nos trae, en mi caso, mi gracia de lo que yo aprendí, de volver a profundizar en la parábola del sembrador, es determinar qué tipo de terreno somos y cómo identificarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros recibimos una palabra y cuando viene una aflicción o un problema, caemos pronto, entonces no estamos siendo tierra fértil. Estamos siendo tierra de espinos, porque así en la parábola Dios explica que cuando las semillas caen en el pedregal y en los espinos y nace la plantita, pero si cae agua y el sol la seca, entonces no va a florecer bien. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser tierra fértil. Si nosotros estamos atravesando un problema y ese problema nos hunde de inmediato, entonces no estamos siendo tierra fértil. Tenemos que identificar qué tipo de terreno somos para poder así nosotros, si lo identificamos, podemos ponerlo en oración, fortalecer nuestra fe
y desafiar. Lo más importante de todo esto es desafiar. Como conclusión llegamos. El río Jordán era la frontera natural entre el desierto y la tierra prometida. En la actualidad, ¿a qué se refiere la tierra prometida? Es la evangelización de las 237 naciones. Y el río Jordán era ese último punto que separaba el desierto y la entrada a la tierra prometida. Tenemos que desafiar las dificultades, queridos hermanos, las cosas imposibles, los problemas, los conflictos y las crisis. Todo lo que para nosotros parece ser algo imposible, para Dios es posible. Tenemos que aferrarnos al pacto del 300% y desafiarlo. ¿Cuál es ese pacto del 300%? La promesa de Manuel es 100%, que es Dios con nosotros. La promesa de resolver todo en el desierto, que es solventar nuestras aflicciones. Y la promesa de ir a la tierra de Canaán, que es la evangelización del mundo. Esas tres conforman aferrarse al pacto del 300%. La división del Jordán no es un milagro a los ojos de Dios. Para Dios, detener la corriente del río Jordán no es nada, pero para nosotros es algo imposible. Nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Si Dios dice que va a estar con nosotros, tenemos que darlo como sentado, tenemos que darlo como hecho. Si Dios te dice que va a pelear las peleas por nosotros, tenemos que creer en eso. Amén. Tenemos que aferrarnos al pacto, queridos hermanos, para nosotros poder crecer en la fe. Amén. Amén. Y si nosotros tenemos algún miedo que nos esté deteniendo en cualquiera de las actividades que estamos haciendo, tenemos que creer que Dios está con nosotros, que Dios no nos va a soltar de la mano y vamos a poder atravesar esa aflicción. Amén. Amén. Queridos hermanos, oro para que seamos una iglesia de no solo oyentes, querido Dios. Oro que seamos una iglesia de discípulos, una iglesia que se desafía. Amén. Amén. Nosotros no podemos quedarnos todo el tiempo en un terreno cómodo. Siempre nosotros tenemos que tomar desafíos, y más cuando estamos hablando de las cosas de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y escuchar tu palabra, bendito Dios. Te pido, amado Padre, que las palabras que fueron recibidas el día de hoy se enraizcan en nuestros corazones y que lo podamos usar no solamente el día de hoy, sino en la semana completa y en toda nuestra vida, amado Padre. Te pedimos que nos des llenura del Espíritu Santo para poder desafiarnos a nosotros mismos, para poder tomar la palabra de Dios como una promesa y así levantar torres de 24 horas, torre de evangelización de 24 horas, querido Padre. Te pedimos, bendito Dios, que nos uses como herramientas para la evangelización del mundo, que podamos estar en el punto, en el sitio adecuado para que podamos recibir tu respuesta, bendito Dios. Que tengamos la fuerza física y mental, la fuerza y la llenura del Espíritu Santo para ser obedientes a tu palabra, bendito Dios, para que en ninguna situación nada se interponga con recibir el culto los días domingo, bendito Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. 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 Nos despedimos de las personas que nos están viendo en el Facebook y en el YouTube, y con ustedes será hasta una próxima oportunidad. Amén.